aquí en las fotos el aspecto ya una vez limpiado toda la tierra, porque lo que se decidió fue que inyectáramos una mezcla de cal. Actualmente, pues ya aparte de la cal comercial, ¿no? La cal hidra, hay cales de mayor calidad que se tiene más cuidado en su elaboración, tiene menos contaminantes. Entonces hay cales del 90-95% de pureza. Y entonces se decidió que se tendría que usar este tipo de cal, ¿no? Para que hubiera un mejor fraguado. Es un material que es reversible. Si en algún momento tuviese que excavarse adentro de los edificios, de este edificio, pues se podría remover, ¿no? Pero le da un volumen que se pensaba que daría mayor estabilidad del que tenía el relleno. Entonces se procedió a sellar todo este relleno con esta capa de cal, pasta de cal, con una carga de arena fina o de zascab, que en todo el área maya el zascab es una especie de arena que es generada por el deterioro natural de la piedra caliza que está en el subsuelo. Entonces se limpia la tierra encima, se llega a esta capa y se criba y se obtiene esta arena muy sencilla y es la que usaban los antiguos mayas en sus construcciones. O sea, se imita la técnica original. Se dejaron tubos de manguera a la vista, que es por donde se inyectó posteriormente esta mezcla también de cal, ¿no? Aquí otro ejemplo de otro de los cuartos, la piedra del relleno, ya preparado, sellado con las mangueras para ser inyectado, ¿no? Aquí vemos el procedimiento, vemos al arquitecto Freddy Corso, que nos estuvo asesorando, con una manguera que tiene una para permitir que entre o parar la mezcla que se iba a meter. La preparación de la mezcla, que es muy tardado porque hay que mezclar perfectamente bien esta mezcla de cal química de alta pureza con sus agregados, que es la arena o el zascab, que no queden grumos, tiene que estar perfectamente mezclado. Eso lleva tiempo, no se puede hacer en grandes volúmenes, entonces tenemos que hacerlo en pequeñas cubetas. También a veces los presupuestos que tiene uno pues no es adecuado, entonces tenemos que echar mano de la ingenio para garantizar el trabajo sea realizado adecuadamente. Se montó este andamio a altura y se colocó este tambo que vemos aquí en la parte superior, que nos lo facilitó otro arquitecto, ¿no? Muy amablemente, paz descanse, y tiene una manivela arriba y tiene unas que revuelve el contenido. Entonces, mientras tarda el tiempo en vaciar el material de la mezcla por el tubo al interior de cada uno de los cuartos, había que garantizar que no se asentara. Entonces, había que estarlo moviendo, había tenido un serpentín, había que estarlo moviendo continuamente. Se debe comentar que sí, es un trabajo algo cansado. Nuestros compañeros trabajadores, que son buenos amigos y excelentes trabajadores de la Canja Chansayá, que es la comunidad más cercana, hicieron un excelente trabajo también físico para subir los materiales desde la parte baja de la Acrópolis, ¿no? Subir por las escaleras, como se ve aquí son muchas cubetas que había que cargar y luego subirlas y depositarlas en el tambo, revolverlo y ya una vez que estaba todo listo, hacer la prueba de que el tubo no se tapaba, ¿no? Y listo para inyectarse. Aquí ya está en el proceso de inyección de la mezcla. Aquí ya vemos cómo hasta que se sature totalmente el tubo, se inyectó para garantizar que todos los huecos hasta cierta profundidad pues quedaron cubiertos de esta mezcla. En algún momento, algunos de los ingenieros tectónica
ellos habían sugerido que se inyectara una mezcla de cemento, lo cual evidentemente no procedía. Ya se les hizo ver de que el hecho de que haya que garantizar la estabilidad del subsuelo no implica que eliminemos todos los datos arqueológicos que puede haber abajo en el subsuelo, dado que podría haber una tumba, una cripta u otros elementos de momentos previos. Entonces, lo adecuado fue esta mezcla de cal. Ya una vez que se llenaron todos los espacios al pie de los muros de los 3/4, se procedió a rellenar los huecos que se habían quitado de parte de la banqueta, de los soportes de la banqueta. Se consolidó una nueva banqueta, que es esta que vemos aquí, ¿no? Se rehicieron las tapas que cubren estos conductos que había dejado Pavón Abreu desde los años 60 para airear el interior de las banquetas, ¿no? Estas sí son de cemento blanco con grava y un armazón de varilla, ¿no? Para garantizar que no se hundan. Una vez fraguado, pues ya se colocaban en sus espacios y se resanaron para obtener esta vista final. Aquí se dejó un pequeño respiradero, ¿no? Para que la humedad que haya adentro pues también pueda salir. Y con eso quedó como si nada hubiese pasado. Al exterior, el edificio tuvo también un trabajo intensivo de restauración. Empezamos, la parte de los muros generalmente están en buen estado, pero de la cornisa que tenemos arriba de los muros y los frisos, el muro que llega hasta la cubierta superior, esos no se habían restaurado anteriormente, por lo cual en diferentes momentos, desde 2008, 2009, se estuvieron restaurando, ¿no? Aquí vemos el levantamiento de los 4 costados, bueno, en este caso solo tenemos 3, ¿no? Los laterales de los frisos, el friso oeste, el friso este y el friso del lado sur, que es el lado opuesto a la fachada, ¿no? Donde se van señalando las áreas donde hay grietas. Todas estas rayitas que se ven aquí son fisuras, grietas. Estos son acabados con estuco, que también tiene sus grietas, ¿no? Hay zonas donde hay pérdidas de materiales, ¿no? Piedras que se han soltado a lo largo del tiempo, cayeron, ¿no? Y con el temblor, algunas también se removieron y se desestabilizó esta esquina ligeramente, ¿no? Entonces, todo este trabajo hay que irlo haciendo meticulosamente y resanar con la mezcla de cal, igual que la que se inyectó al interior del relleno. Así, de esta manera, vemos aquí en estas fotografías la esquina que más se dañó con el temblor, ¿no? También había vestigios de algunos árboles pequeñitos, raíces que movieron en cierto momento también las piedras, ¿no? Así se ve al inicio, así ya al final de la restauración. Se tienen que ir levantando las piedras, colocando un espacio lateral en los andamios que se construyeron para el trabajo a esa altura, para limpiar toda la tierra y ir colocando la mezcla de cal y zascá y reintegrar nuevamente en su lugar cada una de las piedras originales, ¿no? Resanar bien todas las juntas, de tal manera que ya queda totalmente sellado. Aquí vemos otros ejemplos en el nivel medio, ¿no? Todos los restos de las cornisas superiores que hay en la parte de atrás, muchas piedras están removidas, ¿no? Como estas, todas tuvieron que ir limpiando toda la tierra, raicillas, y ese es el aspecto de estas mismas. Estas 3 piedras de acá, 4 piedras, son estas que están aquí, 3 y una más que ya no sale en la fotografía. Ya de esta manera quedó totalmente resanado toda esta parte del friso del edificio. Faltaba la cornisa inferior, que es esta, que también fue intervenida. Vemos aquí la esquina suroeste de la cornisa inferior, que había pérdida de material. Aquí había unos huecos grandes y grietas que hubo que ser rellenados con piedras que ya no son las originales,
pero era necesario para recargar la piedra de arriba, había un hueco, entonces para impedir que ésta se fuera a ir colapsando, hubo que rellenar para que tuvieran sustentación y consolidar. Así, de esta manera, todo esto quedó así como se ve en la fotografía inferior derecha, totalmente restaurado y estabilizado el monumento en todos y cada uno de los aspectos. Vean aquí la foto superior, la esquina desde el costado este, ¿no? Que es este mismo, donde están las otras dos fotos, ¿no? También ya restituido. Aquí se ve el material gráfico que realizó el arqueólogo que estuvo apoyando, colaborando en el proyecto en ese tiempo, fue ahora el doctor Josué Lozada, ¿no? Haciendo un muy magnífico trabajo de registro, donde se tiene que entregar al Consejo de Arqueología del INAH, del Instituto, todo proyecto arqueológico avalado en México, tiene que entregar tanto un proyecto de qué va a hacer como el informe de lo que hizo, con todos los detalles, porque es la memoria histórica de todos nuestros monumentos arqueológicos. Entonces, para futuras investigaciones o futuros trabajos de conservación, se sabe el historial que tienen muchos monumentos. Entonces, el registro tiene que ser muy puntual. Entonces, aquí se señalan las piedras que se añadieron, ¿no? Lajas que se reacomodaron en su lugar, ¿no? Las lajas que fueron restituidas, ¿no? O sea, que no son originales, que hubo que agregar, ¿no? Aquí se señalan, aquí están los títulos, lajas restituidas, ¿no? Y restos de aplanados de estuco, etcétera. Para de esta manera garantizar la información que el visitante pues no tiene idea de toda esta historia de restauraciones y trabajos que se realizan en todos los monumentos arqueológicos, pero hay una memoria y es de estas características, ¿no? Entonces, la cornisa inferior pues, se terminó de restaurar toda la parte sur. Aquí vemos al inicio, ya una vez limpiado, ya había perdido toda su argamasa original, ¿no? Su limpieza para quitar toda la tierra e ir colocando, aquí se ve cómo se va limpiando con una cucharilla el interior, toda la tierra suelta, para dejar las juntas, o sea, los espacios entre piedra y piedra limpios y agregar la nueva mezcla de cal, ¿no? Vemos partes de los trabajos, ¿no? En algunos puntos también, igual que en las esquinas, había pérdida muy fuerte de el relleno de la cornisa, dejando en vilo el inicio del muro del parte superior, ¿no? Del friso. Entonces había que garantizar que se apoyara sobre algo firme, de tal manera que se restituyó con otra cantidad X de lajas, que también se registran perfectamente dónde están, cuáles son, cuántas fueron, ¿no? Y se procede a su consolidación. Aquí ya se ve cómo se agregó la mezcla de cal y se tiene que ir esperando a que vaya fraguando para darle un acabado. No se deja embarrado así como se ve en esta foto, sino que se raspa unos 3 centímetros de profundidad para que destaque la piedra original del agregado moderno, que aunque sea similar en su constitución a las mezclas del pasado, pues es un agregado nuevo, moderno. Así vemos en las fotos inferiores ya los aspectos finales de estos trabajos, restaurados totalmente, consolidados. También se procede a las grietas, consolidarlas. Ya se recuerdan que en la primera de las transparencias había un dibujo con todas las grietas del exterior marcadas en rojo. Pues todas estas hubo que también resanarlas. Algunas son de poca profundidad, algunas son mucho más profundas. Entonces hay que evitar que parte de la vista de los muros pudiese desprenderse si no están adheridos con una mezcla. Entonces todas estas grietas había que limpiarlas a profundidad. Algunas, las más gruesas, como la de la parte de la fotografía intermedia, como esta, pues sí se podía meter mucho más profundo. Pero hay otras que están en los estucos, como estas, de tal manera que solamente se limpia el ancho de la grieta, ¿no? Y se resana. En las grietas más gruesas, como la de la parte superior, vemos aquí cómo se va inyectando una mezcla más líquida, ¿no? De la cal, para que pueda penetrar
penetrar lo más profundo posible. Finalmente, pues ya se resana la superficie y desaparece la grieta. Pero seguramente si vuelve a haber un temblor de este Caracas, volver a trabajar las mismas grietas. Pero el estar consolidado el edificio le permite soportar con mejor fortuna el movimiento sísmico, ¿no? Vemos aquí una fotografía pues ya de la vista final de la parte sur. Se ve muy blanco, obviamente, por la aplicación de toda esta mezcla de cal, y la piedra caliza, cuando no está a la intemperie, no se moja, no genera lo que denominamos la pátina, que es una superficie que se va ennegreciendo con el paso del tiempo, pues por el polvo, la humedad, etc. Entonces se ve y se conserva muy, muy, muy blanco todo el monumento hecho de piedra caliza. El siguiente punto fue la cubierta, que Pavón Abreu solamente revisó muy brevemente, pero no excavó en los años 60, y aquí hubo una discusión con compañeros de estación de la necesidad o no de ser restaurado, dado que tenía el techo de lámina protegiéndolo, como aquí vemos en las fotografías, ¿no?, encima de la cubierta del edificio, que deja pues cierta altura. No entra agua, el edificio está estable desde los años finales de los 40, que realmente se hizo la primera techumbre con lámina de cartón, ¿no? Entonces ha estado muy protegido durante muchos años, tenía una cierta estabilidad ya el edificio. Entonces quizá no había una necesidad prioritaria, pero estéticamente pues había argumentos que a lo mejor valdría la pena. De tal manera que aceptamos tener que trabajar la cubierta para culminar totalmente la restauración del edificio. Vean aquí, en estas fotos, la capa superficial, se ve mucha tierra, se ven algunas lajas, piedras pequeñas. Entonces tenemos que llegar al nivel de la superficie de la cubierta. Debe haber vestigios, quizá un piso de estuco, quizá, como en muchos otros tantos edificios mayas, que no es la excepción Bonampak, en los más edificios de bóveda maya que hay aquí en la Acrópolis, hay restos de lo que fue su crestería, que son unos muretes que se colocaban en la parte superior de los edificios para darle más elevación a la vista del edificio. Entonces se excavó, se empezó a excavar. Vemos aquí como tenemos también escombros, ya una vez limpiada la tierra, en diferentes lugares de los 16 metros por casi 4 de ancho que tenemos del edificio, para ir descubriendo este tipo de capas originales que vemos en las partes inferiores, que son lajas y restos de piso de estuco, ¿no? Entonces, parte de este escombro, pues pensábamos que podría haber sido restos de la crestería, pero al final de la excavación no encontramos vestigios de ningún resto de muro de esta supuesta crestería. No tiene el edificio cresterías. Vemos aquí la preparación de la pasta en tambos, ¿no? Hay que mezclarlos, lleva bastante tiempo, como comenté. Es el arqueólogo Adolfo Velázquez de León, que estuvo al frente también de este trabajo en el equipo del proyecto, y la generación de andamios, escaleras para ir trabajando la parte superior, la elaboración de nuestras herramientas de trabajo, cucharas de peltre aplanadas, nos servían como espátulas también. Pues a falta de pan tortilla, ¿no?, pero son muy eficientes. Es decir, que si no hay suficiente presupuesto, pues hay ingenio, ¿no? La preparación de la mezcla en láminas zinc, ya que se reutilizan para tener la calidad necesaria de la mezcla. Y empezar a aplicar entre las grietas que hay entre las piedras y piedras, o aquí como en esta foto vemos inferior, es un piso de estuco
muy agrietado. Entonces, todos y cada una de estas grietas, ¿no? Hay que resanarlas. Y no nada más resanarlas, sino hay que levantar cada uno de estos pedacitos, levantarlo, limpiar toda la tierra que hay abajo, colocar mezcla, colocar pedazo de piso y luego resanar alrededor para que todo sea un conjunto totalmente consolidado, ¿no? Vemos algunos aspectos ya del trabajo realizado. Esto fue en el 2011. Nada más pudimos intervenir las áreas más cercanas a la orilla, debido a que el techo de lámina encima nos genera un espacio muy pequeñito de trabajo. Y además, pues es muy bueno para cocinar el desayuno, los huevos estrellados. La cantidad de calor que recoge es tremenda, ¿no? Entonces, trabajar abajo de la lámina es bastante cansado, ¿no? Cuando son días de sol. Y desafortunadamente, pues no hubo como apoyo para elevar un poco o retirar parte de las láminas de las áreas que se iban trabajando. Así que en 2011 culminamos hasta estos espacios próximos a las orillas, quedaran consolidadas. Pero en 2012 pues hubo que entrarle a la parte central, ¿no? Entonces, pues esperando que llegaran gente, ingenieros de obras de la institución, pues se nos venía el tiempo encima y también las lluvias. Así que decidimos empezar a trabajar y usar nuestras propias herramientas, el ingenio y conocimiento también de nuestros trabajadores, que conocen bien la selva y cómo aprovechar muchos de sus insumos. Vemos aquí el techo total. Se tuvieron que ir sacando las láminas. Las láminas tienen 3 tamaños. La de la parte frontal son de 6 metros casi. Luego vienen las de 4 y otras de 3 en la parte posterior. Entonces se fueron sacando por secciones las áreas que íbamos a trabajar y proceder a generar un pequeño techo con lonas, amarrarlas adecuadamente en esta superficie tan amplia, y no hay árboles a los lados cercanos para amarrarlos. Pues tuvimos que amarrarlos de los tornillos donde se atornillaban las propias láminas, generar amarres muy especiales para que el empuje del agua, del aire, no se llevara a nuestro techumbre y nos generara un perjuicio al interior. Entonces, de cualquier manera, todo al final de las jornadas tapábamos con lonas directamente el área del techo que estábamos trabajando, y pues le rezábamos a Chac para que no fuera muy violento con nosotros, no mandara una super tormenta en esos días. Hubo algunas, pero salimos airosos, sin ningún daño, ¿no? Andamios, colocar toda la estructura para ir llevando los materiales hasta la parte superior y proceder a hacer el trabajo, ¿no? El registro fotográfico, etcétera. De esta manera, pues vemos aquí en esta composición, este mosaico fotográfico, con todas las áreas previas a su trabajo y durante el proceso y al final del proceso. Entonces, estas fotografías son al final del proceso. El primer sector que se bajó, vemos el sector número 2 y tenemos un sector número 3. Entonces, aquí nada más para ejemplificar, aquí está el área que se descubrió antes de poner el techo, obviamente. Se terminaba este sector de restaurar, que llevaba muchos días con 5 o 6 trabajadores, los 2 arqueólogos, la restauradora, minuciosamente organizando todo este trabajo. Y bueno, el calor pues era un poquito menor que haber tenido el techo de lámina encima de nosotros y poco espacio para trabajar, ¿no? Aquí vemos el segundo sector, se tapaba el primero, que estaba aquí, ya dejaba perfectamente sellado todo, y se abría el segundo, y así subsecuentemente. Y así vemos en esta imagen, esta planta del techo, todo esto que está con pequeños puntitos, se ve un poco grisáceo, es los restos de pisos de estuco, ¿no?, que se tenía, y que son los que se restauraron adecuadamente, y los rellenos de piedra expuestos del relleno. Aquí vemos una relatoría más o menos del proceso. La preparación de la pasta que ya he comentado es una parte de la pasta de cal por 2 de arena o de Sascaf.
había que agregarlo muy bien, mezclarlo muy bien, no echarle más agua de lo que esta pasta con agua y cal ya trae, para que sea una pasta de la densidad adecuada. Se mezcla, ¿no? Tiene que quedar perfectamente integrado todo para que no haya grumos grandes en el interior de la mezcla que generen broncas, problemas, como nuevas grietas en la mezcla al paso del tiempo, ¿no? Lo que comento, se separaba un pedacito de piso de estuco, se limpiaba toda la parte inferior, se agregaba la mezcla, había que estar atento que no se secara, ¿no? Tiene que estar fluida, porque cuando empieza a secarse empieza a fraguar. No es que frague en 5 minutos, fragua en días, pero pierde efectividad, pierde adherencia, ¿no? Entonces, todo esto son cientos y cientos de pequeños fragmentos de piso de estuco que se tuvieron que ir reintegrando, ¿no? Hasta quedar perfectamente consolidados, ¿no? Bueno, esto que ven aquí es una libreta, ¿no? Parece una flechita, pero es una libreta de campo como escala. Vemos otras partes del trabajo, ¿no? Cómo se está trabajando, resanando toda, y se coloca una pequeña capa de sacrificio al final de esta mezcla de cal, ¿no? Todas las piedras del relleno que estaban expuestas también se sellaron bien, ¿no? Había una revisión exhaustiva de todos. Aquí pongo el punto de agradecimiento a todos los integrantes que estuvieron trabajando en ese 2012, ¿no? La restauradora Verónica Chacón, los arqueólogos Adolfo Velázquez de León, Fernando Godos, Julia Moscoso, el biólogo Arturo Jiménez y el contador Fernando González, ¿no? Gracias a ellos y al esfuerzo de todo el equipo de trabajadores lacandones, que me faltó colocarlos, ¿no? Merecen todo un reconocimiento, ¿no? Vemos las fotografías del antes y del después, ¿no? Del sector 1. Vemos otro ejemplo, el sector 2, antes y después. Y el término, ya, colocar las láminas, atornillar bien todo, sellar con silicón posibles huecos que hubiese en los espacios donde están los tornillos, para garantizar que no haya goteras. Y al final, pues todo el mundo muy contentos, aquí todos nuestros amigos trabajadores, junto con el arqueólogo Adolfo Velázquez, ¿no? Festejando en las alturas donde pues nuestros trabajos como arqueólogos pues, nos permiten estar, cosa que para el resto de la gente pues eso es algo muy complicado, ¿verdad? Mientras la lámina no esté caliente, ¿verdad? ¿No? Igual que los huevos estrellados, puede acabar uno. El registro de los trabajos nos llevaron a ciertas conclusiones. Este es el dibujo de la cubierta antes de la excavación. Una vez excavado, esto ya lo vimos, los restos de estuco, todos los restos de hiladas de piedras que se iban colocando para ir poniendo la altura final de la cubierta, ¿no? Estas piedras de aquí de la orilla son las cornisas que formaban parte de la cornisa superior, ¿no? Y aquí es la misma, pero con los niveles de altura, ¿no? O de inclinación que se tiene a lo largo, ¿no? Del piso de estuco, ¿no? 15 centímetros en la parte, tiene esta forma. La parte central es más elevada que la parte norte, que es la fachada, o la parte sur, la parte posterior del edificio, para dotar de inclinación y que el agua drenara, ¿no? El agua de lluvia, evidentemente. Algo interesante que se determinó es que en los dibujos reconstructivos que se tenían desde los años 40, cuando se dio a conocer el sitio, en el 46, se tenía idea de que, veamos este dibujo de aquí abajo, esta es la cornisa inferior, ¿no? De cada lado tiene una cornisa inferior, pero se suponía que aquí tendría otra cornisa de forma parecida, ¿no? Lo cual ahora encontramos que no es así. Solamente tiene una pequeña piedra, que son estas de acá, solamente una hilada de piedra y ya el techo viene. No tiene crestería. Aquí vemos una fotografía para ilustrar. Ese es otro edificio ahí de la Acrópolis, el edificio 4. Estas son las cresterías, es el que tiene mejor conservada su crestería.
pero no encontramos vestigios de ni siquiera el inicio de estos muritos que conforman a la crestería. De tal manera que es un método constructivo muy característico de este edificio. 2 niveles de piso de estuco, aquí vemos en amarillo el más inferior y el superior, ¿no? El interior, como comenté, eso ya lo realizó la restauradora, perdón, Aide Orea, con su equipo de restauradores excelentes. Veamos un antes y un después. Logran una recuperación pictórica excelente, mucho mayor de lo que se había hecho en la restauración del 84 al 88, ahora con otras técnicas, enzimas que degradan ciertos hongos que crecen entre la capa pictórica y la capa, la placa de sales de carbonato. Entonces vemos otro ejemplo aquí abajo, el techo, ¿no? Es una vista hacia el cierre de la bóveda. Aquí vemos cómo para crear parte de los elementos pictóricos. Otros ejemplos. Vemos aquí todavía hay partes donde había otra vez una de caliza que impedía ver con claridad, ¿no? El después. Además, encontramos ciertos datos, ¿no? Que no se habían registrado. Entonces, también aportan información para nuevas interpretaciones dentro de las pinturas murales. El antes y el después de esta procesión de seres deformes, enanos. Otros ejemplos, ¿no? Muy notorios. Desafortunadamente, pues el proceso que lleva la restauradora Aide Orea también se ha parado desde hace ya 4 años por falta de recursos. Ahora nos vemos sometidos también a fuertes recortes de cerca del 75%, por lo que la conservación, mantenimiento e investigación de muchos lugares como Bonampak, pues se van a ver minimizados. Sabemos que es una época fuerte para el país, la pandemia, pero pues también hay que garantizar que estos edificios no vayan a sufrir un deterioro que nos sea irrecuperable o que sea excesivamente costoso hacia adelante por no invertirle la cantidad necesaria año tras año. Y con esto doy por terminado la plática. Gracias. Gracias, arqueólogo, qué amable. La verdad es que nos da la oportunidad de comprender más ese maravilloso lugar que es Bonampak. Y a mí me queda muy claro, la última vez que tuve oportunidad de estar por allí, creo que fue hace, pues como en el 2016 aproximadamente, pues ya nos encontramos con todo este gran trabajo que habían realizado, que no sabíamos que había ocurrido y que nos resultaba maravilloso encontrar en tal esplendor los edificios de Bonampak. Quiero agradecerle por eso, qué maravilla. Pues muchas gracias, arqueólogo, nuevamente por su amabilidad y muchas gracias a quienes nos acompañaron en Entre Tejas TV. Hasta la próxima.